Bueno, es absurdo, estaba de Dios que hablara solo 5 minutos, porque claro, a mí se me indicaba que podía hablar 29 minutos en la cámara, pero era por la batería, no por la tarjeta. Se me ha acabado la tarjeta. Espero que no vuelva a pasar. Bueno, en fin, que la aristocracia ha conservado nuestro patrimonio de una manera en que la mayoría de las veces no lo ha logrado ni la administración del Estado ni la Iglesia, porque efectivamente el retablo de Jorge Inglés, con la obra del Marqués de Santillana, esa edición esa edición de lujo increíble y difícil de soñar, que son los gozos de Santa María del Marqués de Santillana, estaba en una iglesia que dejó de existir, y lo conservó la familia comitente, la familia del Marqués de Santillana, los grandes de España, la aristocracia. A ellos, a los aristócratas debemos muchísimo, pero claro, hilando con los 5 minutos y todos los minutos anteriores que he hablado, cuando he dicho que esa absorción por parte del Estado del Real Colegio de España no se logró en un primer término como ellos querían, de una manera quizá más conciliadora, al estilo de una fundación en la que sí está el rey como patrono, está esa condición de privado, se respeta esa condición de privado, y más o menos se mantiene el fin dentro, porque claro, no hay flamencos pobres en Madrid, diría yo. Eh, pero el Estado está por todas partes, interviene, hace, deshace, mete a sus amigos. Claro, al Estado le irrita muchísimo una institución autogestionada como el Real Colegio de España, porque es de los colegiales, de donde sale el rector. No puede ir ahí un alto directivo, no, tiene que ser un colegial, y eso tiene que molestar muchísimo a algunos estatólatras, algunos adoradores del Estado. Como digo, dije que era gracias a los colegiales, que bueno, no lo dije de una manera exaltada, pero dije que los colegiales impidieron ese intento, esa conjura, pero bueno, es enormemente injusto que no diga que quien materializó y quien en último término hizo posible la defensa del colegio, desde luego fueron, no en singular, sino en plural, los patronos de sangre del Real Colegio de España. Y de una manera indudablemente heroica, absolutamente heroica, y desde luego nunca podremos estarles suficientemente agradecidos. Por eso digo que la monarquía sigue siendo necesaria, la aristocracia sigue siendo necesaria, y desde luego la aristocracia además siempre tiene en mente al pueblo, siempre piensa en el pueblo, y lo que sigue siendo necesario, porque ese vínculo entre la aristocracia y su pueblo siempre ha estado, lo que es inmensamente necesario es la colaboración, la cooperación entre la monarquía y la aristocracia, que hemos afortunadamente visto en este tiempo ejemplificada de forma excelsa, como cuando, no recuerdo si ante la pandemia o ante la crisis económica o a la combinación de la pandemia y de no sé qué catástrofes, recuerdo que el actual rey de España, don Felipe, el actual rey de España, pidió a los grandes de España, a la nobleza, que asistieran a los menesterosos ante todo con aceite y leche, eso es, leche y aceite y leche, claro, entendiendo que, bueno, no, entendiendo nada, los aristócratas no tienen por qué tener ni olivas ni vacas, o sea, no se entiende nada, no se sobreentiende nada, se supone que era lo que hacía falta en ese momento, y la aristocracia respondió magnánimamente, magníficamente, como siempre que se le pide ayuda a la aristocracia. Ellos están deseosos, desde luego, de ser útiles y de asistir a la corona. Y muchos se rieron, por supuesto desde las izquierdas se rieron de este gesto que entendieron como medieval, el atender a los menesterosos. Pues creo que un año después, o quizá no llegó al año, el hecho de que el partido Podemos,
que de alguna manera lideraba este ludibrio de estas buenas intenciones de Su Majestad el Rey. No eran los únicos, pero digamos que bueno, era una parte significativa. Bueno, pues el partido Podemos fue a repartir leña, no en sentido figurado, sino en sentido literal, fue a repartir leña a la Cañada Real. Claro, yo hice la broma de que seguramente sería del bosque de Locksley. Fueron a repartir leña. ¿Qué hay más feudal que eso? Porque la leche y el aceite, digamos que son universales, pero la leña, sí, fueron a repartir leña, imitando a Juliano el Apóstata. Esa cita que repitió Benedicto XVI en su primera encíclica Deus Caritas Est, esa cita de Juliano el Apóstata diciendo que bueno, sí, que había que acabar con los cristianos, pero que había que imitar su caridad, que eso de la caridad se ganaba el favor del pueblo y que había que imitarlos en su caridad. Bueno, pues indudablemente las izquierdas quieren decapitar, quieren guillotina en la Puerta del Sol, quieren decapitar a los aristócratas, quieren acabar con el rey, quieren hacer cumplir esa canción de con las tripas del último papa ahorcaremos al último. Bueno, también hay una versión más ligera, con las tripas del último general ahorcaremos al último cura, que creo que es una versión como más anarquista y que se puede decir en tiempos de república. En tiempos de república sigue habiendo generales. Puede no haber reyes, pero sigue habiendo generales. Y sigue habiendo sacerdotes, aunque no sean católicos, aunque sean pastores protestantes, pastores luteranos. Querrán todo eso, pero al final tienen que acabar imitando a Su Majestad el Rey y a su aristocracia. Bueno, esto era algo importante que no podía pasarse por alto, porque hablar de Juan Ginés de Sepúlveda es hablar del Colegio de España. Y hablar del Colegio de España es hablar de sus patronos de sangre que lo han preservado y lo han conservado. Tenemos que estar tan agradecidos a José Guillermo García Valdecasa, su magnífico, excelso rector, sucesor del rector Verdera, que tanto hizo por los estudios albornocianos y como reconocía Santiago Muñoz Machado, la mayoría, buena parte de los estudios sobre Juan Ginés de Sepúlveda vienen del entorno del Colegio de España. Y otra buena parte de los estudiosos de Pozo Blanco, que esa es otra, pero bueno, sobre eso habrá que reflexionar. Voy a hablar, por supuesto, del Theophilus, tengo que hablar del Theophilus, pero no quiero dejar desatendida una cuestión importante sobre las obras que ya hemos visto, sobre todo sobre el Demócrates Alter. Estaba muy cansado y hablé del error aristotélico de sostener la esclavitud, pero bueno, es el propio Nebrija, es el propio Sepúlveda, tampoco es muy temprano ahora, es el propio Sepúlveda el que defiende en el Demócrates que Aristóteles no se refiere a la esclavitud jurídica, no dice que los asiáticos, por ejemplo, tengan que ser realmente, literalmente, esclavos, que nosotros debamos poseerlos y que tengamos un título de propiedad. No, habla de esclavitud como condición, como una naturaleza que no tiene por qué estar secundada por una condición jurídica. Bueno, esta es la interpretación de Sepúlveda, esta es la interpretación que Sepúlveda hace de Aristóteles. Por supuesto, cabrán, además lo dice en la política, cabrán interpretaciones jurídicas, pero bueno, la interpretación de Sepúlveda, de la esclavitud natural de Aristóteles, no es jurídica. No dice que los indios tengan que ser nuestros esclavos en sentido administrativo. ¿Son nuestra propiedad? No dice eso. Habla de una condición. Y ciertamente se le va un poco la mano al retratar, al pintar esa condición, con esas palabras que no se le perdonan, de decir esas palabras según las cuales los indios son casi monos, son como monos. Bueno, esta precisión es importante. Otra cuestión que no quería, esto ya no es sobre el propio Sepúlveda, ni sobre Aristóteles, sino sobre Marcelino Menéndez y Pelayo, que decía que era inexplicable que en 1780 todavía no se hubiera publicado el Demócrates Alter, porque era ya una cuestión enteramente desfasada, anacrónica, fuera del tiempo, y claro,
como esto estoy tardando en subirlo tanto, como estoy tardando tantísimo, y de hecho ahora tengo delante pues como 3 vídeos, sí, unos 3 vídeos que todavía no se han descargado, y eso me permite eliminar el final, esos 5 minutos, aunque luego al final hay un enlace de 5 minutos más, pero bueno, eso me permite, aparte de eliminar, bueno, iba a decir ese tumor, ese muñón, es más bien un muñón. Me permite contestar a unas objeciones que me han hecho. Me la ha hecho una especie de espectador muy intemperante, muy maleducado, del que le he borrado muchas salidas de tono, porque aquí no se habla así, aquí no se permite ese lenguaje. Pero lo he dejado porque algunas veces dice cosas interesantes. Entonces yo, eliminando la mala educación, escucho las observaciones interesantes, aunque esta estaba, por supuesto, como casi todas las suyas, diametralmente errada, diametralmente alejada de la realidad. Por cierto, esto del diámetro me recuerda, a propósito de la monarquía, una sentencia de Saavedra y Fajardo, que amaba mucho José Guillermo García Valdecasas, y él, que era tan monárquico, monoteísta y monógamo, gustaba mucho de entender la monarquía así, cuando Saavedra Fajardo decía que del centro de la justicia se trazó la circunferencia de la corona, y que no sería menester de esta, no recuerdo exactamente, no tengo su memoria, pero no sería necesaria la corona si existiera la justicia. La justicia y la corona son interdependientes. Existe la corona porque existe la necesidad de justicia, y no hay justicia. Y de ese centro al que hay que aspirar, por el que hay que tener un movimiento centrípeto, que es la justicia, por ese centro es por lo que existe la corona. Y la corona debe tender, por supuesto, y debe tener siempre como centro la justicia. Esto es de Saavedra Fajardo, esta idea de la corona como compás, cuya aguja está en la justicia. Claro, compás en el sentido del dibujo técnico, del geómetra, pero claro, el compás es también la brújula, y bueno, funcionaría igual. Pero está pensando Saavedra Fajardo en el compás de dibujar, no en la brújula. Bien, esto era importantísimo, hablar de Juan Ginés de Sepúlveda, y no hablar de los patronos de sangre, de los herederos de la familia del cardenal Don Gil de Albornoz, indirectos, claro, por supuesto, no hablar de la familia de Don Gil de Albornoz, que ha sostenido el colegio hasta el día de hoy, hasta este minuto en el que hablo, y que espero que, naturalmente, no puedo pensar otra cosa, y no puedo esperar otra cosa, que seguirá haciéndolo, por supuesto, que seguirá haciéndolo, no porque lo merezcamos los colegiales, sino por su sentido del deber, por su aristocrático sentido del deber. Voy a hablar de aristocracia, por cierto, a propósito de este punto que hay que esclarecer acerca de un posible error. Siempre se dice, Marcelino Menéndez y Pelayo se equivocan en esto, y luego se le asalta la casa. Ya lo dije, se equivoca Menéndez y Pelayo cuando dice que en 1780 esta cuestión filosófica, política, jurídica, esta cuestión político-filosófico-jurídica que plantea Juan Ginés de Sepúlveda está desfasada. Pensemos un poco. Lo que me ha observado este lector, este oyente que me ha hecho una objeción, es que había razones, es completamente erróneo, pero me ha puesto en un camino interesante. No se publicaba en 1780 por la Real Academia de la Historia las tesis, no se publicaban las tesis de Juan Ginés de Sepúlveda, porque podían dar aliento a los protoindependentistas, protorevolucionarios. Bueno, no, desde luego ese no es el problema. Primero porque no existen. Segundo, en ese tiempo España es enteramente proindependentista. Nosotros ayudamos a la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, frente a Inglaterra. Y de hecho, una de las numerosas razones
Pero yo diría que casi la esencial, o por lo menos es de lo que presumen los malagueños. Una de las razones por las que la catedral de Málaga está manca, le falta una torre, es porque el dinero se empleó en la independencia de los Estados Unidos. Nos gastamos el dinero en la independencia de los Estados Unidos para que luego al final nos declararan la guerra en 1898. España era completamente pro-independentista. Defendía el derecho de las colonias americanas a independizarse. Claro, la idea no era suya. Una idea tan estúpida no era suya. Era de Francia, por los pactos de familia, y no es que tuvieran interés especial en la independencia o en la libertad de las 13 colonias. Es que querían fastidiar a Francia. Volviendo a Berlanga, al mensaje del rey en su París-Tombuctú, España es todo aquello que sirve para fastidiar a los extranjeros. Cosa que no ocurre con nuestros países vecinos, los países de nuestro entorno, que es una frase es una secuencia un sintagma tan espantoso como lo del reconocido prestigio o lo del circuito que es menos frecuente, pero el circuito de prestigio. Cuando se habla de un jurista de reconocido prestigio hay que echarse las manos a temblar. Y otra cosa que dice también la prensa progresista, por supuesto, es países de nuestro entorno. Bueno, pues los países de nuestro entorno no parecen tener ese espíritu nacional, porque he leído hace poco las memorias de Chirac. No menciona España. Menciona que André Malraux sí la mencionaba. Menciona a Zapatero, que está encantado de secundar sus ideas de nuevos impuestos globales. Pero ya está. Es increíble, pero no piensan en nosotros. Es como la dialéctica del amo y del esclavo. El esclavo piensa en el amo, pero el amo piensa en sus cosas. Los franceses no piensan en los españoles del mismo modo que los españoles no piensan en los portugueses. Y quien diga que los españoles piensan en los portugueses, miente. Pero es que los portugueses no quieren fastidiarnos. Y los franceses sí, pero no piensan en nosotros. Parece ser, según esta semblanza nacional de Berlanga, y yo creo que es bastante acertada, parece ser que nosotros somos los únicos que, además de querer fastidiar a los extranjeros, pensamos mucho en ello. Porque los franceses nos fastidian, pero no piensan en ello. Y los portugueses ni nos fastidian ni quieren hacerlo. Parece ser que esto de España es todo lo que sirve para fastidiar a los extranjeros, es un espíritu nacional. Bueno, España ahí actuó de acuerdo con ese principio berlanguiano. Apoyamos la independencia de Estados Unidos para fastidiar a Inglaterra, que era nuestro enemigo, porque porque eran nuestros amigos, lamentablemente, Francia. Ojalá nuestros amigos hubieran sido los ingleses, que además ellos estaban entusiasmados con España. Tobias Smollett está combatiendo en el sitio de Cartagena y está pensando en el Quijote, y luego vuelve y traduce el Quijote. Y es una lástima que las circunstancias históricas fueran las que fueron, porque desde luego los ingleses hubieran estado encantados de ser nuestros aliados, luego lo fueron en la guerra de la independencia, y a nosotros nos habría ido muchísimo mejor con los ingleses. Bueno, pues como digo, en esta época, 1780, España es proindependentista de las colonias americanas, pero al máximo. Claro que porque la idea es francesa. Y parece ser que a nadie se le ocurrió pensar que luego Inglaterra podría vengarse apoyando la independencia de las colonias, o por mejor decir, de los virreinatos, porque no son colonias, de los virreinatos españoles. Y yo oigo a muchos partidarios del hispanismo decir, es que los ingleses, los masones ingleses fueron maquiavélicos y satánicos y diabólicos porque apoyaron la independencia de las colonias, dicen incluso las colonias, de los virreinatos americanos, de los virreinatos hispánicos. Claro, pero es que ¿quién había empezado? ¿Quién empezó? Fuimos nosotros los que empezamos apoyando la independencia de las 13 colonias, la independencia de las colonias inglesas. Pues normal que Inglaterra se vengara apoyándola, por supuesto.
por supuesto que Inglaterra apoyó la independencia iberoamericana, hispanoamericana, porque claro, los portugueses lo hicieron muchísimo mejor. Hicieron lo que deberíamos haber hecho nosotros y desde luego Brasil fue, bueno, lo lamentable fue la esclavitud y lo peor de todo es que Brasil, cuando llega a tener su mejor gobernante y el imperio llega a todo lo que podría desearse en cuanto a civilización, en cuanto a humanidad, acaban con el imperio y están al emperador como premio por haber hecho lo que había que hacer. Abolir la esclavitud jurídica. Bueno, España era absolutamente pro-independentista en ese tiempo. O sea, ese problema no se da. Y por ahí no va. Lo que me asombra que no haya considerado Menéndez y Pelayo, al sopesar la fecha en la que no se imprime el Demócrates Salter, es que, bueno, esa fecha es 1780. ¿Y qué pasa en 1780? Pues voy a recurrir a Wikipedia por comodidad, pero es algo bastante sorprendente porque es un artículo con faltas de ortografía, con una redacción pésima, pero bueno, para como la muchacha, como la joven en el Quijote que se lía con el más tonto de un colegio de sabios y dice, para lo que yo lo quiero, tanto me vale y más que Aristóteles. Bueno, pues, o algo parecido, siempre soy muy malo citando, pero bueno, para lo que yo necesito ahora los datos, este artículo con faltas de ortografía me da lo que quiero. El artículo sobre José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II. Bueno, pues si yo me voy al año 1780 de la biografía de Túpac Amaru, tengo esto. El 4 de noviembre de 1780, Condorcanqui, Túpac Amaru II, captura, enjuicia y ejecuta al corregidor español Antonio de Arriaga. Y bueno, quiere restaurar el imperio incaico. Entonces, ¿cómo Menéndez y Pelayo puede decir que los problemas planteados por Sepúlveda están completamente fuera de actualidad, cuando ese mismo año de 1780 hay un intento por restaurar el imperio incaico frente al imperio español? Pues no anda errado en absoluto Menéndez y Pelayo, no comete ningún error. Porque si subo un poco este artículo y voy a la parte donde están las faltas de ortografía, bueno, busco el año 1777, aquí está. En 1777, Túpac Amaru reclamó, y esto está, no sé de dónde lo han sacado, voy a leer cómo está escrito en realidad, porque pone Oropeza con Z. Bueno, no lo leo como está escrito. Túpac Amaru reclamó se le reconozca el marquesado de Oropesa, título que venía con tierras y haciendas, con ese, pero también con la carga política de ser reconocido como heredero del trono inca. Bueno, esto es incorrecto, pero tendrá su explicación. Sin embargo, perdió el litigio, determinándose que no le correspondía. Tras este suceso, después de haberlo intentado por lo legal, y ahora veremos de qué estamos hablando, y es una cosa extrañísima que desde luego yo creo que en ningún otro estado de Europa esto es comprensible, como en ningún otro estado de Europa es comprensible que Carlos V quisiera, como decía Adam, derelinquir. Yo no sé si dice derrelinquir o derelinquir, no sé cómo lo pronuncia, no sé cómo pronuncia una palabra perfectamente latina, pero Carlos V estuvo tentado de dejar las Indias, tal cual, si no se le demostraba que tenía derecho a estar allí. Si jurídicamente, filosóficamente e incluso teológicamente no se le demostraba que tenía derecho a estar allí, estaba dispuesto a irse y a dejar las Indias libres. Algo que es tan inconcebible como su propuesta de un duelo en singular combate con Francisco de Francia. Carlos V tenía cosas que eran enteramente medievales, pero esto ya es casi utópico. Es decir, si no me demuestran que yo tengo derecho a estar en las Indias, me voy.
las dejo libres, lo cual en realidad no sería dejarlas libres, porque inmediatamente habrían ido los ingleses, sería un despropósito, decir, no, yo no tengo derecho, me voy, va a venir alguien peor. Pero bueno, en fin, es inconcebible. Pero es que la historia de Túpac Amaru también es inconcebible en ese sentido. Pero bueno, no, voy a terminar aquí y luego explico el título. No le correspondía el título, y tras este suceso, José Gabriel Condorcanqui Noguera se autodeclara inca y toma el nombre de Túpac Amaru II, señor de los Césares y Amazonas, y jura con el siguiente bando su coronación. Y esto lo saca, esto sí tiene cita, de Un Mundo Aparte de Antonio Núñez Jiménez. Bueno, jura con el siguiente bando. Don José I, cuidado, Don José I, nada de nombres paganos, su nombre de pila, su nombre de bautismo. Don José I, por la gracia de Dios, ya está. Aquí Sepúlveda no tiene nada que hacer, porque aquí no estamos hablando de bárbaros, no, estamos hablando del derecho del imperio cristiano. ¿Quién tiene derecho al imperio cristiano? Pero aquí, desde luego, Sepúlveda, con su Demócrates Alter, con otras obras sí, pero con su Demócrates Alter no tiene nada que hacer, porque estos indios, estos incas, este imperio incaico es ahora cristiano. Reclama los derechos del imperio inca, pero un imperio incaico cristiano. Así que aquí, desde luego, Sepúlveda está desfasado, porque Sepúlveda hablaba de hacer la guerra a los bárbaros, en sentido aristotélico, paganos, en sentido naturalmente del imperio cristiano. Don José I, por la gracia de Dios, Inca, rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continentes de los mares del sur, duque de la Superlativa, señor de los Césares y Amazonas, con dominio en el Gran Paititi, comisario distribuidor de la piedad divina, etc. Bueno, aquí hay una entrada para lo de la ciudad de los Césares, que bueno, es bastante... está en lo mitológico más que... Pero a donde yo quiero llegar es a este título, a este título del marquesado de... Lo voy a buscar otra vez. El marquesado de Oropesa. Perdón por este ruido tan infernal. El marquesado de Santiago de Oropesa. También me voy a Wikipedia, esto está mejor escrito. El marquesado de Santiago de Oropesa, esto es como recurrir al Espasa-Calpe, esto no requiere mayores investigaciones, esto es una fuente ya suficiente, para lo que necesitamos suficiente. El marquesado de Santiago de Oropesa es un título nobiliario español de carácter hereditario que fue concedido en Perú por el rey Felipe III de España el 1 de marzo de 1614 para Ana María Lorenza de Loyola, noble inca, colla, nieta de Sayri Túpac Inca, inca de Vilcabamba, y por ello descendiente de la dinastía real incaica por línea femenina. ¿De qué estamos hablando aquí? El sucesor del imperio inca, el inca vigente, el inca legítimo, el emperador inca auténtico en tiempos de Felipe III es Felipe III. Felipe III es sucesor de los emperadores incas, y desde luego en el Palacio Real de Madrid está bien claro, en el acceso, en la entrada principal, está bien claro, por las figuras de los emperadores incas y de los emperadores mexicanos, que el rey de España es sucesor de los emperadores de México, de los emperadores aztecas, mexicas, del imperio que tenía Moctezuma o Montezuma, y del imperio de los incas, entre otras muchas cosas, claro, el señorío de Vizcaya, todo lo que se quiera, pero también es el inca legítimo, y también es el emperador de México legítimo. Así que eso naturalmente estaba mal. Este título de marquesado de Santiago de Oropesa no legitima como inca, porque el inca es el rey de España. El inca es el rey de España. ¿Qué es este título? Este título es el reconocimiento de nobleza que siguen manteniendo los incas de Vilcabamba, es decir, los incas rebeldes
que se opusieron al Imperio Español y mantuvieron una especie de imperio incaico cismático, porque el inca auténtico es el rey de España, mantuvieron una especie de incanato cismático en Vilcabamba,